Buenas noches, profesor Edwin Sosa y compañeros de la materia Administración de Unidades de Información. A continuación hablaremos de recursos humanos. El término recursos humanos hace referencia a las personas que desarrollan determinadas actividades dentro de una organización. Este término o concepto ha sufrido grandes cambios a través de nuestra historia. Inicialmente con los acontecimientos que sucedieron a la revolución industrial, donde se encuentran los cambios económicos, políticos y sociales, se conoció con el nombre de relaciones industriales. En este entonces se buscaba ser un mediador entre los objetivos individuales y los objetivos organizacionales. Si bien los dos perseguían lo mismo, que la organización surgiera, estaban realmente desarticulados. Posteriormente, en el año 1950 fue conocida como administración de personal. Ya no se quiere ser solamente un mediador entre los conflictos que se presentan, sino se quiere administrar a las personas de acuerdo a unos reglamentos de trabajo ya estandarizados por la parte trabajadora y la ley en ese entonces. Posteriormente, en el año 1960, aparecen nuevas teorías, como la teoría X y la teoría Y de McGregor, donde Y es motivación y X es amenaza. Las organizaciones crecen y se fijan nuevos modelos para el manejo de personal. Posteriormente, en el año 1970 surge como Administración de Recursos Humanos. En la actualidad se conservan la mayoría de conceptos de la Administración de Recursos Humanos en ese entonces. Ahí la organización ya no ve a las personas solo como unos actores pasivos dentro de la organización, sino plantea la necesidad de crear un área especial que administre el recurso humano. Ya el recurso humano considera a las personas como socios, las diferencia entre las diferentes competencias que éstas tienen. Nuevas tendencias en la administración del recurso humano. La gestión de recursos humanos se ha definido como la ciencia y la práctica de la naturaleza de las relaciones de trabajo como consecuencia de los procesos dentro de las organizaciones. Se miden las acciones, desempeños y otra serie de circunstancias que se presentan dentro de la organización. Entonces, aquí es importante definir qué es una organización. Conocemos las organizaciones como un sistema diseñado para alcanzar metas y objetivos. Este sistema, a su vez, es componente de otros subsistemas en los que podemos encontrar los recursos humanos, los recursos financieros y los recursos materiales. Dentro de las nuevas tendencias encontramos una gran comparación. Inicialmente, durante la era industrial y hasta hace muy poco tiempo, las organizaciones eran medidas por el flujo económico y de recursos que poseían, físicos. En la actualidad esto ha sufrido un gran cambio. Hoy en día encontramos como pequeñas organizaciones sin una infraestructura tan grande busca unos productos o crea unos productos innovadores que garantizan un buen servicio y excelencia en sus objetivos y la hacen crecer. Entonces, hoy en día se mira más a las organizaciones por sus componentes intangibles, en los que encontramos, por ejemplo, las marcas, las patentes, todo eso en componente con el recurso humano, que es uno de los recursos en la actualidad que más aporta a las organizaciones y más las hace crecer. Entonces encontramos que en las organizaciones deben estar las personas, la tecnología, la gerencia
y todas ese tipo de procesos y relaciones que deben estar conectados para que ésta surja. En la actualidad es muy importante el capital humano. Desarrollo del recurso humano. Se entiende por desarrollo del recurso humano las capacidades, habilidades y conocimiento que estos tienen y que la organización busca estructurar de mejor manera. En la actualidad la sociedad de la información demanda que las organizaciones sean más proactivas. Para esto, estas ven como las personas ya no deben ser administradas, sino más bien que en su conjunto se administre con las personas y se conceptualicen de mejor manera los objetivos organizacionales. Por lo tanto, el capital humano en la actualidad es indispensable para una competencia adecuada de la organización. Los cambios tecnológicos han llevado a que las organizaciones miren de manera colectiva su trabajo. Entonces, dentro de esto se encuentran una serie de objetivos y pasos para que esto se cumpla. Entonces, dentro de esto debe haber confianza, compromiso, creatividad, iniciativa y solidaridad. Desde este enfoque, los gerentes deben estar en la capacidad de encontrar personas adecuadas para la organización y que cumplan con los objetivos estratégicos. Entonces, el recurso humano necesita una serie de aspectos entre los que están la capacitación, mejoramiento de capacidades y una mejor cultura organizacional. Encontramos entonces oportunidades de crecimiento, motivación, bienestar e incentivos como uno de los factores importantes en el desarrollo del recurso humano. Retención del capital humano. Uno de los mayores desafíos que enfrentan hoy en día los empresarios es mantener buenos empleados. Al mantener buenos empleados se asegura un éxito a largo plazo. No quiere decir esto que la rotación de personal no sea necesaria, sí es necesaria, pero también se debe garantizar el crecimiento y la estabilidad de las empresas. Entonces, para esto, las empresas deben estar preparadas a seguir una serie de pasos que garanticen la sostenibilidad de personal durante la mayor parte del tiempo posible. Entonces, se debe garantizar un entorno laboral adecuado, entre puestos de trabajo, entre ambiente, fortalecer las relaciones entre los empleados y la organización, tener un buen trato. Todo este tipo de circunstancias hacen que los empleados tiendan a mantenerse, promover a los empleados, apoyarlos en los crecimientos a nivel individual y a nivel colectivo, mantenerlos formados en cuanto a sus capacidades y habilidades, que estos participen en cursos, en actividades, genera gran incentivo del capital humano. No es desconocido que el crecimiento de las personas es fundamental dentro de las organizaciones. Estas, al estar en un constante crecimiento, se sienten comprometidas con la organización. La remuneración adecuada también es importante para que estos se sientan satisfechos y generen los incentivos necesarios para los mismos. Todo este tipo de circunstancias hacen que la retención del capital humano se convierta en una estrategia para la administración del recurso humano. Entonces, el capital humano debe tener incentivos, buenos tratos, se debe promover la equidad, aportar el crecimiento y la formación, tratar de no rotar tanto a las personas y, sobre todo, aparte de unas buenas condiciones de trabajo, existir una excelente comunicación. Integración del recurso humano. Dentro de este aspecto se da a entender cómo las organizaciones tratan a su capital de trabajo. Entonces,
Para este aspecto, las políticas que crean enmarcan 5 aspectos fundamentales: política de integración, política de organización, política de retención, política de desarrollo y política de auditoría. La integración hace aval a cómo se recluta, forma en que se recluta, cómo se utilizan o qué técnicas son necesarias para un buen reclutamiento de las personas. La organización es el universo o criterios de planeación tendientes a que las personas realmente estén acordes en su puesto de trabajo de acuerdo a su perfil, al estudio del perfil que se tiene para el puesto mismo. Ahora, la política de retención. Cuando hablamos de retención, generalmente tenemos que dar unos incentivos para que los recursos humanos estén satisfechos con este tipo de remuneraciones, llámese monetarias, intelectuales. Asimismo, la organización tiene que estar contenta con el recurso humano. Política de desarrollo del recurso humano. Entre la política del desarrollo del recurso humano encontramos las posiciones cada vez más evidenciadas de las organizaciones, donde se exige que el capital humano esté mejor desarrollado en cuanto a conocimientos y habilidades. Por esto, dentro de esto, la organización busca cómo crear capacitaciones, busca cómo mantenerlos actualizados en todo lo referente con la organización. Y la política de auditoría de recursos humanos. Entonces, para esto, las políticas y procedimientos que se generan son a veces un diagnóstico donde se quiere mirar cómo está la organización, con qué recursos se cuenta, cómo está en cuanto a reclutamiento, si es personas calificadas. Todo este tipo de procesos ayudan a que la administración de recursos humanos sea altamente competente dentro de las organizaciones para satisfacer las necesidades de la misma. Relacionamiento. Cuando hablamos de relacionamiento nos referimos a todas las relaciones que existen en la organización, pero más que con la organización vemos es con los recursos humanos. El recurso humano tiene una serie de relaciones para que la organización desarrolle todos sus objetivos. Entre ellas encontramos remuneración, contratos, asociaciones sindicales, todo este tipo de actividades que se interrelacionan entre el patrono y el trabajador se llaman relaciones laborales. Entonces, los tiempos han cambiado. Hoy vemos que los equipos de trabajo no solamente están en un punto fijo dentro de la organización, pueden hacer sus actividades remotas, pero también hay unas exigencias mediante un contrato o algún tipo de condición para que funcione la organización. Entonces, básicamente el relacionamiento hace énfasis en las condiciones en que se debe estar fundamentada la relación patrono y trabajador, donde deben haber unos sueldos, donde debe haber un contrato, unas prestaciones y una serie de condiciones que garanticen la seguridad tanto del trabajador como de la organización. Ética y responsabilidad social. Cuando hablamos de ética, son unos principios básicos que fueron creados como normas dentro de la sociedad. La responsabilidad social enmarca cómo debemos comportarnos dentro de la sociedad y cómo podemos afectar o no afectar responsablemente nuestras actuaciones en toma de decisiones y algunos aspectos que pueden ser beneficiosos o no beneficiosos para otros. La ética social son normas que rigen a una sociedad. La ética ocupacional son normas y valores que las personas tienen. Cuando hablamos de ética individual, nos referimos a las formas como el individuo o la persona actúa dentro de los grupos de trabajo.
ética organizacional coloca a las entidades en un nivel de responsabilidad mayor. Es como normas rectoras que rigen a la organización y en las cuales los grandes directivos no pueden traspasar o no pueden vulnerar. Son comportamientos organizacionales que garantizan una buena dirección de la entidad. Descripción y análisis de puestos de trabajo. Los procesos de organización y administración de recursos humanos demandan la ubicación de personas dentro de puestos de trabajo y la evaluación de los mismos. Entonces, deben de realizar unas tareas, unas funciones preestablecidas y una obligación en cuanto a resultados. Podemos decir que estos conceptos han ido cambiando a través de los tiempos. Inicialmente el señor Taylor nos habla de el modelo clásico mediante la teoría científica, donde prácticamente se quería segmentar los puestos de trabajo para volverlos en ocasiones repetitivos y que las tareas fueran más sencillas para que las personas las desarrollaran de mejor manera. El modelo humanista ya cambia esta conceptualización y se enmarca más en el comportamiento, en las ciencias sociales, en el trato, y cambia las jefaturas por el liderazgo, donde se mejoran una serie de recompensas sociales. Posteriormente, el modelo situacional crea un ambiente más estable, trata de que las tareas estén más estables y que se desempeñen de mejor manera. En la actualidad, pues vemos que en esta era de la información ya se crean equipos de trabajo. Los equipos de trabajo buscan que las organizaciones segmenten las actividades y dentro de cada equipo existan responsables, líderes capaces de llevar a la organización a cumplir con sus objetivos misionales. Entonces, dentro de estos grupos de trabajo, el responsable es el líder o el jefe, pero el compromiso de cada uno es importante para el cumplimiento de cada una de las actividades. Entonces, bajo este análisis existen 5 dimensiones esenciales que deben tener los puestos de trabajo: variedad, significado de la tarea, retroalimentación, identificación de la tarea y autonomía. La variedad es el número de diversas habilidades con que se cuenta. El significado de la tarea es para qué o el por qué se hace, es el volumen de la misma. La retroalimentación es el conocimiento o la base fundamental para que se logre llegar a realizar adecuadamente la tarea. La autonomía es la forma en que cada uno desarrolla su tarea, pero con la conceptualización de conseguir el objetivo planteado. Establecimiento de perfiles y funciones. Cuando hablamos de perfiles y funciones, nos toca tomar en cuenta los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo son el principal nexo entre la organización, los trabajadores, para el desarrollo de las funciones de la misma. Entonces, dentro de esto se pueden establecer que el puesto necesita un análisis, una descripción, una clasificación, donde los encargados del departamento de recursos humanos son una de las principales fuentes que logran que el puesto de trabajo funcione adecuadamente. Es claro que la organización ya tiene un objetivo y dentro de cada objetivo, cada área cumple unos estándares y unas funciones específicas. Entonces, estas funciones específicas deben ser apropiadas por una persona que tenga la capacidad de desarrollarlas. Entonces, ese desarrollo implica unos conocimientos, unas evaluaciones, unas identificación y unos requisitos fundamentales
del perfil de la persona. Entonces, el establecimiento de perfiles y funciones busca básicamente que las personas cumplan adecuadamente la tarea o la función para la cual se es contratado. Entonces, la función del empleo, una planificación, función administrativa de personal, función de retribución, función de desarrollo de los recursos humanos, función de relaciones laborales, función de servicios sociales, incentivos. Todas estas funciones son primordiales del Departamento de Recursos Humanos y se integran con la organización para que ésta cumpla sus objetivos misionales.